Gloria a Dios. La paz de Cristo sea sobre cada uno. Bendiciones. Buenos días, buenos días. Estamos hoy aquí en uno de los parques donde venimos a disfrutar de esta naturaleza. Así que buenos días a todos. Les saluda como siempre su hermana en Cristo, Erika Maldonado, dándole la gloria al Señor por permitirnos estar un sabadito más aquí, señores, dándole la gloria y la honra al Señor. Un sabadito más para poder atesorar la palabra del Señor. Y en esta mañana mi intención es compartir con usted un mensaje que quizás lo ha escuchado usted centenares de veces. Y el mensaje se titula Porque de tal manera. Vamos a tomar las escrituras. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Acompáñenme a orar para poner este programa en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Dios, y te adoramos. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios. Gracias por permitirnos, Señor, poder programar este mensaje. Gracias por poderlo poner, Señor, en tus manos en esta mañana. Así que te pedimos que sea saeta limpia, Señor, que llegue y que traspase el corazón de cada oyente, Señor, y que dé fruto como semilla en buena tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bien, entonces, mis amados, hablando del tema de Juan 3, resulta que Jesús dijo esto porque él estaba en una conversación con cierto hombre llamado Nicodemo. Él está eh, haciendo milagros, él está haciendo proezas en el pueblo, él está haciendo maravillas en el pueblo. Y los fariseos lo persiguen, los fariseos están persiguiendo, viendo qué cosas Jesús podía hacer mal o qué Jesús hacía para poder achacar lo que Jesús hacía. Y dentro de ese grupo estaban los fariseos, los saduceos, y allí andaba Nicodemo, porque Nicodemo era uno de los fariseos. Entonces dice la palabra que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, mas no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta conversación, es una conversación muy amena que Jesús tiene con el fariseo. Jesús está en cierto lugar y el fariseo va a Jesús de noche. ¿Por qué este fariseo va a Jesús de noche? ¿Por qué este fariseo buscó a Jesús en la noche? Bueno, resulta que los fariseos eran una secta antigua, aproximadamente 150 años antes de Cristo, y era una secta que se había levantado en aquel tiempo en los judaizantes,
donde ellos se consideraban doctos maestros de la ley mosaica, donde ellos se consideraban los hombres o el grupo, un grupo élite más puro, lo más puro que podía haber en el pueblo de Jerusalén. Entonces ellos se sentían los más, que por el hecho de haber nacido de la descendencia de Abraham, ellos se consideraban el linaje más puro, lo mejor que había, lo más santo, los únicos que podían entrar al reino de Dios. Entonces ellos tenían una espiritualidad, o se creía en su mente, ellos creían que su vida, ellos eran los únicos que podían cumplir al margen las escrituras, que de hecho Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, porque aparentemente ellos cuidaban de hacer todo lo exterior, trataban de hacer todo bien exteriormente, pero se habían descuidado de algo que es lo interior y que es lo que Dios está interesado en transformar, lo que Dios está interesado en cambiar, lo que Dios está interesado en salvar. No es lo exterior, que si bien es cierto, lo exterior, Dios quiere que todos estemos bien, mas sin embargo, esta vida es perecedera y Dios estaba interesado o está interesado en que el ser humano salve su alma. Entonces Nicodemo, el nombre Nicodemo significa conquistador del pueblo. Desde ahí usted lléveme la lectura, porque Nicodemo significa conquistador del pueblo. Una de las características de los fariseos era que los fariseos se interesaban más por lo que la opinión pública de la gente. Ellos mantenían una vida supuestamente intachable delante de los hombres, para esconder lo que realmente había dentro de sus corazones. ¿No ha visto usted hoy día mucha gente con sus sacos elocuentes, con sus corbatas, amado, muy elocuentes, pero por dentro están podridos con sentimientos de falta de perdón, con sentimientos horrorosos dentro de sus corazones? Entonces a esto Jesús se le refería como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera aparentan una piedad, aparentan una vida intachable, pero por dentro están podridos. Entonces, mis amados, Nicodemo, como era uno de ellos, entonces Nicodemo estaba interesado en el qué dirán. Recuérdese que como él era, aparte que era un fariseo, él pertenecía al grupo de Sanedrín. Ese grupo de Sanedrín era un grupo, o la élite de aquel tiempo, formada por los fariseos, por los saduceos, por los sumos sacerdotes y algunos príncipes o principales líderes del ámbito aristocrático. O sea, no estábamos hablando de cualquier persona. Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo no era cualquier persona, era una persona muy influyente en el pueblo. Por decirlo así, era uno de los diputados o una persona muy reconocida en la sociedad. Entonces era una persona influyente, una persona que tenía una buena posición económica, era una persona que tenía quizás un nivel de estudio superior, quizás en alguna escuela teológica, porque desde tiempos antiguos existían esas escuelas. Lo que sí yo le quiero decir es que él pertenecía a un nivel social, a un rango social superior a la mayoría. Los fariseos estaban alineados, o el Sanedrín estaba alineado en cuanto a la legislación y la teología. Ellos se sabían la Torá, ellos se sabían el Antiguo Testamento, amado, y ellos se consideraban que eran los únicos que podían cumplir la ley mosaica. Le dije anteriormente, ellos creían que eran los únicos que podían cumplir, amado, con las escrituras. Llevaban tan arraizada la religión o la secta de ese momento que ellos no se rozaban con nadie más, porque ellos se consideraban puros. Entonces, mucho menos con los gentiles, con aquellos que no eran judíos. Ellos tenían, de hecho, la palabra fariseo es separado. La palabra fariseo significa separado. Entonces ellos se separaban de los demás porque ellos no se mezclaban, porque para ellos mezclarse era contaminarse.
lo más interesante de aquí de la lectura es que este fariseo va a Jesús de noche. ¿Por qué va Jesús de noche? ¿Por qué? Porque, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo un hombre de esta sociedad puede ir a buscar al maestro? ¿Cómo este hombre que sabe tanto de teología, cómo va a ir a dar el brazo a torcer y pensar y decir que no sabe algunas cosas? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente si este teólogo o este hombre que se sabía la Torá y que hacía que creía que la Torá él la podía cumplir, cuando se encuentra con alguien del Sanedrín, que van a decir, este es uno de ellos? Este también es uno de los seguidores de Cristo. Entonces, al él exponerse públicamente, estaba arriesgando su estatus social, porque el Sanedrín lo podía desechar de su grupo. Al creer lo que está conspirando contra su grupo, al creer lo que está traicionando su secta. Entonces, él lo mantuvo lo más discretamente posible, hasta donde las escrituras nos comentan. Entonces, él empieza a buscar, mi amado, a Jesús a escondidas. Pero algo que había en él, algo que había en su corazón, eso lo hizo buscar al maestro. Y fue a Jesús de noche y sin mencionar palabras, solo le dijo, maestro. Desde el momento le dijo maestro, porque reconocía lo que Jesucristo portaba. Y le dijo, maestro, le dijo, sabemos. Cuando él dice sabemos, no está hablando que él dice, yo sé que tú has venido de Dios. Él no está hablando de él solo. Él está hablando de un grupo de personas. Él está hablando de más personas, donde dice sabemos. O sea que ya habían comentarios entre ellos mismos, habían comentarios de que un Jesús estaba haciendo revolución con milagros y maravillas en el barrio. Entonces le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y entonces, ¿y qué cosa? Porque Jesús, sabiendo los pensamientos de él, Jesús es aquel ser que conoce lo que pensamos, aquel ser que conoce lo que queremos hablar sin decir una palabra. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Y sabe que anteriormente a eso dice la palabra que Jesús estuvo haciendo milagros y que los fariseos y que los saduceos andaban ahí cerca de él. Y dice la palabra que Jesús no tuvo necesidad que nadie le diera testimonio de cada uno de ellos, que nadie le dijera quién era cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús ya conocía lo que había en su corazón. Entonces, dentro de esos fariseos que andaban persiguiendo a Jesús, es muy probable que ahí haya estado Nicodemo. Y claro, porque Nicodemo miraba lo que Jesús hacía y él sabía que había algo superior que a él le faltaba. Que aunque él se sabía la Torá, que aunque él conocía las escrituras, había algo que él necesitaba, había algo que él no tenía, a pesar de ser un príncipe, a pesar de ser un principal, a pesar de ser un hombre muy elocuente en teología, muy elocuente en la palabra. Sabía que había algo que él no tenía, a él le hacía falta, y eso es lo que él andaba buscando. Ese algo, eso que a él le hacía falta. Y entonces va y le dice, maestro, tú haces las cosas que solamente Dios puede hacerlas. ¿Y qué hago? ¿Y cómo podemos hacer? Pero mira, lo más interesante de la conversación aquí es que Jesús, cuando comienza la conversación con él y le dice, de cierto te digo, porque la Biblia le escribe que Nicodemo solamente dijo esa palabra. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y esa fue la entrada para que Jesucristo pudiera dar el mensaje que ha revolucionado el mundo. Y mire, le dijo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 3, dice Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La explicación a esto es que la palabra nacer de nuevo
Para poder nacer de nuevo hay que morir. Lastimosamente yo tenía una semilla con la cual anduve cuidando desde hace ya como unas 3 semanas, anduve cuidando porque estaba viendo su proceso evolutivo. Entonces, esta semilla la guardé, la puse a secar, le puse a secar su cáscara y cuando ya la cáscara estaba seca, la abrí. Y lo que había dentro era la semilla del mango. La semilla del mango ya estaba, la semilla se había abierto ya. La semilla estaba abierta y estaba a punto de sacar su raíz. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Para yo poder nacer de nuevo, para yo poder nacer, yo tengo que morir. Para poder nacer de nuevo hay que morir al viejo hombre, hay que morir a la naturaleza carnal, hay que morir a nuestras pasiones y deseos que muchas veces nos desvían de la voluntad de Dios. Hay que morir a nuestro yo, hay que morir a nuestro ego, hay que morir a nuestro orgullo. Para poder nacer de nuevo tenemos que morir como la semilla muere en la tierra, la semilla muere en la oscuridad, la semilla muere para poder crecer y hacer un árbol frondoso como los que tengo aquí a mi alrededor, para poder ser un árbol hermoso y fuerte, un árbol que pueda ser sombra para otros, un árbol que pueda ser hábitat para muchos animales, un árbol fuerte que pueda ser sombra para otros. Para poder ser un árbol fuerte, primero hubo una semilla que tuvo que morir. Hubo una semilla que tuvo que morir en la tierra. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, tú tienes que morir a ti, tienes que morir a tu voluntad, tienes que morir a tus deseos, tienes que morir a tus pasiones, tienes que morir a tu naturaleza. Y Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba queriendo decir. El que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra de nuevo, cuando dice el que no naciere de nuevo, la palabra de nuevo en el original griego, usted lo va a encontrar, es la palabra 509 y la palabra significa de arriba. El que no naciere de arriba. El que no naciere de arriba, no le está diciendo vuélvete a meter en el vientre de tu madre, porque Jesús después le dice que ¿de qué le serviría a él meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? Si él sigue haciendo las mismas cosas, sigue teniendo el mismo nacimiento carnal, sigue siendo el mismo nacimiento y no hay una transformación, no nace de nuevo. Si no nace del cielo, si no nace de las cosas espirituales, entonces sigue siendo el mismo Nicodemo. Es necesario nacer de arriba. Es necesario tener un nacimiento nuevo, un nacimiento que no sea este nacimiento físico, sino el nacimiento espiritual. Respondiendo Jesús, cuando Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo ya viejo? Nicodemo pensó, ¿cómo es posible que yo, así como usted de grande, pueda abrirle el vientre a mi madre y me pueda volver a meter allí? ¿Cómo es posible? Pues Jesús le dijo en el verso 5, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino. Primero le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Ahora Jesús le está diciendo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, la palabra, el que no naciere del agua, eso ha sido el debate de muchos teólogos. ¿A qué Jesús se refería con nacer del agua? Algunos creen que cuando dicen el que no nace del agua, se está refiriendo al nacimiento carnal, al nacimiento que tenemos de parte de, por naturaleza divina, ¿verdad? Porque la mujer antes de, la mujer antes de tener su bebé, ella bota la fuente. Bota agua llamada la fuente, no rompe fuente. Entonces, se cree que algunos creen que Jesús estaba refiriendo a este tema,
Sin embargo, otros creen que se está refiriendo al bautismo, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos bautizamos, amado, para en un simbolismo, en una representación de que estamos muriendo a nuestro yo y estamos volviendo a nacer. Estamos con un compromiso de que muerto yo, ¿verdad? Muero a mi humanidad y estoy dándole la espalda al mundo y me estoy dedicando a vivir para el Señor. Eso es lo que nosotros creemos en nuestro bautismo, en el bautismo en las aguas. Sin embargo, en ese tiempo Jesús empezaba su ministerio y los discípulos eran los que bautizaban. Ahora Jesús no está hablando con cualquier persona. Jesús está hablando de alguien que conoce las escrituras. Jesús está hablando de alguien que conoció a Juan el Bautista, alguien que no solamente seguía a Jesús, lo que Jesús hacía, sino que en algún cierto tiempo también siguió a Juan. Sí, porque dice la palabra que Juan estaba bautizando y que los fariseos y los saduceos iban a ver lo que Juan hacía. Entonces Juan dijo, que les dijo, generación de víboras, arrepiéntanse, porque Juan bautizaba para arrepentimiento. Y es aquí donde es el tercer punto, donde yo más creo, donde yo me inclino. ¿Sabe por qué? Porque Juan bautizaba para arrepentimiento. Juan bautizaba no para perdón de pecados, Juan bautizaba para arrepentimiento. Juan les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse si no van a perecer. Entonces Juan cada vez que hablaba del arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Cada vez que Juan hablaba de su bautismo o bautizaba, él les inculcaba a la gente a que se arrepintieran. El arrepentimiento no es tener dolor por lo que yo haya hecho. El arrepentimiento no es tener dolor por lo que yo hice en algún momento. El arrepentimiento significa cambiar mentalidad. O sea, si yo iba de este lado, ahora me voy a dirigir para el otro. El arrepentimiento significa, mi amado, que yo tengo que tener un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de dirección. Entonces, dice la palabra que seguía la conversación. Y Jesús le dice, hablando del bautismo de Juan, le dice Jesús, Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, miren cómo bautizaba Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz y todo árbol, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y yo a la verdad, mira lo que dijo Juan. Por eso nosotros creemos que se refería al bautismo de Juan, porque dijo Juan, yo a la verdad, dijo Juan, bautizo en agua para arrepentimiento. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras de mí que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo los bautizo en agua, pero viene alguien superior, el cual no soy ni digno de desatar la correa de sus pies, que ese los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús sabía que Nicodemo conocía a Juan. Jesús sabía cómo lo que Juan predicaba, pero ellos tampoco escucharon a Juan. Ellos tampoco siguieron a Juan. Ellos no creían en la doctrina o la enseñanza de Juan y ellos nunca tampoco se bautizaron porque ellos creían que por el hecho de ser descendientes de Abraham, ellos tenían ganado el cielo. Ellos creían que por el hecho de ser descendientes de Abraham, ellos ya no tenían necesidad de hacer más nada, que ya con eso bastaba. Mas sin embargo, ellos no conocían realmente lo que realmente era poder ganarse el cielo, porque en el cielo no se gana y no se entra por obras. La semana pasada hablábamos de los talentos. Amado, los talentos, si bien es cierto,
cuando estemos delante del Señor, vamos a tener que, como digo yo, vamos a tener que pasarle factura al Señor por lo que Él nos ha entregado. Pero eso no significa de que por nuestras obras nos vayamos a salvar. Sino dice la palabra que esas obras van a ser el premio de nuestra herencia en la eternidad, dice la palabra. Dice el Señor después, hablando con Nicodemo y siguiendo la conversación, y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Si tú vuelves a nacer del vientre de tu mamá, si fuera el caso que tú volvieras a nacer del vientre de tu mamá, seguirás siendo carne. Las cosas van a seguir igual, nada va a cambiar, seguirás siendo el mismo, porque no hay un arrepentimiento. El que nace del agua, el que nace del bautismo que dice Juan, el que se arrepiente, el que cambia, el que verdaderamente tiene un arrepentimiento genuino y que quiere ser diferente, este va a entrar en el reino de Dios. Dice: el viento sopla, le dice Jesús, a donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como le dije en la ilustración de la semilla muere, porque la semilla muere a sí misma, la semilla muere a su voluntad. Así es todo aquel que es dirigido por el Espíritu. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Ahora las obras que yo hago en la carne ya no las hago yo, las hago porque el Señor me dirige. El apóstol Pablo está diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Necesitamos ser dirigidos por el Señor. Necesitamos, hermano, que el Señor dirija nuestros pasos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser guiados por Él. Muertos a nuestro yo, muertos a nuestra humanidad, muertos a nuestro ego, muertos a nuestro intelecto, muertos a nuestra humana sabiduría, muertos, hermano, a lo que nosotros creemos justicia, porque dice la palabra que nuestras justicias delante del Señor son como trapos de inmundicia. ¿De qué te glorías si nada tenemos en esta tierra? Algún día todo esto es perecedero, algún día nos vamos a ir de esta tierra porque estamos aquí de paso. Todas tus riquezas y todos tus miles y todas tus provisiones, ¿a quién se las vas a dejar? Está bien, a tus descendientes, está bien, pero todo eso, por todos tus afanes que tú tienes aquí en esta tierra, no te los vas a llevar. Allí nomás, en el cajón, allí se quedó todo. Aquí en la tierra se queda todo. Preocúpate por lo que estás atesorando en tu corazón. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que sea un holgazán o que no trabaje o que no se esmere o que no se esfuerce. Yo no estoy diciendo eso, porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú pones tu tesoro, si tú pones tu corazón en las cosas terrenales, te estás inflando de cosas terrenales, tu ego, tu orgullo, tu avaricia, porque tus logros, porque hiciste esto, pero el día que te toque partir, tus títulos universitarios de la mejor, la más prestigiosa universidad, de la universidad que tú tengas, o del mejor seminario, la universidad teológica que tú hayas cursado, esos títulos no te los vas a llevar en el cajón. Así que asegúrate de haber nacido del agua. En pocas palabras, asegúrate de que has tenido un arrepentimiento genuino delante de Dios. Asegúrate de haber nacido del Espíritu, nacido de nuevo, de arriba, del cielo, donde hay vida y vida eterna. De cierto, le dijo Jesús en el verso 11, ya casi vamos a terminar. Le dijo Jesús en el verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, ¿cómo creeréis? Dice, a las cosas celestiales. Lo que hemos visto testificamos, dijo Jesús. Lo que he visto, eso testifico. Yo he estado allá sentado con mi Padre, y descendí aquí a la tierra y no me cree. No me crees en las cosas terrenales que te digo. ¿Cómo me vas a creer si te empiezo a contar todo lo que hay allá en los cielos? ¿Cómo es que se mueve la jerarquía de los ángeles? ¿Cómo me vas a creer? ¿Por qué? Porque sus ojos, su mente, sus sentidos estaban cauterizados. Muchas veces la religión
La religión nos entorpece, ¿saben? Porque la religión no nos permite ver más allá. La religión no nos permite ver más allá. Porque cuando tenemos a veces tenemos nuestros sentidos cauterizados que no podemos ver al maestro, no podemos ver la realidad, no podemos apreciar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos con nuestros sentidos cauterizados. El fariseo Nicodemo estaba con el Hijo de Dios. Conversación de tú a tú con el Hijo de Dios. Estaba con una conversación con el ser más maravilloso que nunca ha existido en la tierra, con el ser más maravilloso, y él no aprovechó el momento. Él no aprovechó el momento en ese tiempo. Él no lo aprovechó, sino que él seguía con la duda, con la incertidumbre. Él seguía, hermano, preguntándose cómo es que yo no puedo hacer lo que este hace. Entonces le dijo Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Números capítulo 21 vemos la historia del pueblo de Israel cuando se rebela en contra de Dios. No solo se rebela en contra de Dios, sino que empieza a decir palabras en contra de Dios. Y se levanta en contra de Dios y se levanta en contra de Moisés. Y entonces empiezan, hermano, a causar una rebeldía, una revolución en el pueblo. Y Dios los castiga y Dios les envía serpientes en el desierto. Como castigo, como pecado, porque ellos se habían levantado en contra de Dios. Y entonces Dios les envía serpientes en el desierto y muchas gentes murieron. Y entonces le dijo al pueblo, arrepentido, le dijo al pueblo a Moisés, Moisés, habla a Dios para que Dios nos perdone, que Dios intercede por nosotros para que Dios nos perdone. Moisés, como siempre, va, ora al Señor, intercede a Dios por el pueblo. Y resulta que Dios le dice a Moisés, Moisés, hazte una asta y en esa asta hazte una serpiente de bronce y la pones y lo levantas en el asta. ¿Verdad? Que hasta el sol de hoy ese símbolo lo utilizan el símbolo de la medicina, ¿no? Porque dice, levanta un asta y una serpiente enrollada, una serpiente de bronce. Y cuando alguien lo pique la serpiente, lo único que tiene que hacer es mirar la serpiente y van a ser sanados. Lo único que tienen que hacer es mirar la serpiente y van a ser sanados. Lo estoy hablando en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Moisés. Entonces, dice Jesús hablando, porque como Nicodemo sabía las escrituras, Nicodemo le dijo Dios, así como estuvo, le dijo la serpiente, le dijo en el asta, y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado. Entonces le dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario. Jesús se estaba refiriendo cuando lo fueran a levantar del madero en la cruz del Calvario. Entonces Jesús le está diciendo, todo aquel que lo mire a él, todo aquel que lo mire a él va a ser salvo. Porque, hermano, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el Hijo de Dios. Mire, le dijo Jesucristo, así como estuvo, le dijo la serpiente, así como estuvo la serpiente levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como la gente miraba la serpiente, así es necesario que la gente vea al Hijo de Dios. Dice Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué no levantamos las miradas al Señor? ¿Por qué no levantamos las miradas a aquel que da la vida? ¿Por qué no levantamos la mirada a aquel que verdaderamente es el que transforma, nos cambia desde adentro hacia afuera? Y sigue la conversación. Sigue la conversación y Nicodemo solo escuchando y Jesús hablando. Y le dice Jesús, porque de tal manera, y aquí es donde viene el verso de oro, el verso que ha dado la vuelta al mundo entero, hermano, y muchas almas se han convertido porque este se considera el versículo de oro. Y le dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, yo recuerdo, estaba pequeña, mi mamá tenía esos versículos puestos en las paredes, con imágenes, tenía algo como de barro, era como algo de barro, ¿no? En tabla de yeso, y ahí, y recuerdo que ahí estaba, porque esos eran como unos cuadros que se guindaban, pero eran como de yeso, pintado, obviamente. Yo no sé qué pasó, pero recuerdo que estaba puesto en algún lado de la casa, y como era de yeso, obviamente se quebró. Entonces se le quebró también de donde se guindaba por el peso del yeso. Entonces yo recuerdo perfectamente haber leído ese versículo en esa tabla de yeso, y decía, porque de tal manera amó Dios al mundo. En aquel tiempo lo leí sin entender a plenitud lo que realmente decía, pero decía aquella tabla de yeso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. La palabra porque de tal manera le está diciendo a tal magnitud Dios amado al mundo, a tal precio Dios amado al mundo. Mire, hermano, que dio a su Hijo unigénito, dice la palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Por ahí he escuchado a alguien decir que solo el amor de la madre se compara al amor de Dios. Perdónenme, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo 2 retoños, y créame que es muy difícil que yo pudiera entregar uno de mis retoños por alguien. Yo amo a Dios, le voy a ser honesta, amo a Dios con todo mi corazón, pero me diga, dame tu hijo para sacrificarlo para alguien, para que alguien, ese hermano, yo la pensaría. Yo no, yo no, yo no, yo no lo haría. Y Jesús y el Padre entregó a su único hijo para salvación del mundo entero. Otros comparan que, si bien es cierto, la ilustración es hermosa, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo en Moriah. Entonces, pero aquí sucede algo, porque Abraham va a sacrificar a su hijo a Dios. En cuanto aquí las escrituras dice que fue Dios que sacrificó a su hijo para el mundo. No fue que Abraham sacrificó a su hijo, iba a sacrificar a su hijo para Dios. Ahora, en este caso, Dios sacrificando a su hijo para nosotros, para salvación a nosotros. Y dice la palabra, porque de tal manera amó. Y aquí yo me quiero enfatizar un poquito, porque la palabra amor, aquí no es el amor que nosotros que podemos tener nosotros. El amor de nosotros queda corto, es limitado al amor de Dios. Tenemos varios tipos de amor, y yo le puedo hablar que el amor filial, que el amor eros. Yo no le vengo a hablar de amor esos. Yo le vengo a hablar del amor de Dios, ese amor agapao, ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Y de hecho la Biblia dice que no es porque dice que nosotros le amamos a Él, no porque nosotros le hayamos amado a Él antes, sino porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque el amor de Dios es incondicional, que no importa en qué condición tú estás, Él te sigue amando igual. No importa si tú sigues que sigo cometiendo cuantas situaciones difíciles que para la humanidad y nosotros como sociedad lo descartamos y decimos, no, ya perdió el sentido de vida, realmente ya perdió el derecho de vivir, decimos nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros si la palabra de Dios dice que porque de tal manera amor incondicional? El amor de Dios es incondicional, no importa si tú eres un brujo, si practicas la brujería, si invocas al vudú, invocas, qué sé yo, a cuantos demonios conozcas, invocas cuantas cosas, te sigue amando Dios igual. Te sigue amando Dios igual y te está esperando.
a que como Nicodemo reconozcas, que nazcas de nuevo y le des la oportunidad a Dios de ser el dueño de tu vida, que puedas mirar al cielo como el asta, mirar la cruz de Cristo, mirar a Cristo resucitado, decir, porque solamente ahí hay salvación. Mirad a mí, dijo, y sé salvo todos los términos de la tierra, dice la palabra. Y dice la palabra aquí, para que todo aquel que en él crea. Oh, por usted me va a decir, hermana Erika, yo creo en Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo en Dios. Sí, pero es que la palabra no, es que la palabra creer no solamente te está dando a creer con tu mente, a creer como, sí, yo creo en la naturaleza, yo creo en lo que veo, yo creo, como me dijo alguien, yo creo en lo que veo, me dijo algún gnóstico por ahí, yo creo en la naturaleza porque es lo que yo lo puedo ver. Entonces, ok, porque el asunto de aquí de creer no solamente se basa en tu raciocinio humano, lo que tú puedes palpar, sino que la palabra creer, ay. Y voy a decir algo aquí, porque mucha gente dice, yo creo en Dios y me basta con creer. Bueno, te voy a decir una cosa, la Biblia no dice que basta con creer, porque te voy a decir que los brujos, porque los satanistas creen que hay Dios. Creen que hay Dios, pero no les sirven. Porque dice la palabra que aún los demonios creen que hay Dios. Y eso no los hace creyentes. Los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Como decía un predicador famoso, dijo, no creo que hayan, demonios ateos. De hecho, Satanás no es ateo. Él sabe que hay Dios. Él cree que hay Dios y tiembla ante su presencia. Pero aquí la palabra creer no es creer con mi mente, sino creer. Aquí la palabra se traduce como confianza, como tener fe. Entonces la palabra creer, Jesús le está diciendo para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él cree, porque todo aquel que en él confía, para todo aquel que tiene fe en él, para que todo aquel que en él deposita su fe, ha decidido creer en él, no se pierda, no se destruya a sí mismo, no se condene, sino que tenga vida eterna, para que todo aquel, independientemente tu condición, independientemente tu vida, independientemente, amado, independientemente, si te sientes indigno, yo no sé hasta qué hoyo, hasta qué laberinto la vida te haya llevado, hasta qué hoyo estés metido, yo no sé. A veces nosotros como humanos desconocemos en los laberintos o en los hoyos que el ser humano puede llegar a caer. Escuchaba el testimonio de una psicóloga que buscando paz, dice que se metió a unas prácticas espirituales que nada le daba paz, aparte de la meditación, fue a visitar unos, creo que fue, no sé si fue hindú, a un país indio, no recuerdo el testimonio exacto de esa muchacha, pero decía ella que ella entró en un tiempo donde se conectaba, se salía del cuerpo y se conectaba con una bruja o con un brujo, no sé qué era, con un brujo, y se conectaban, los dos entraban como en meditación, entraban en un trance y se salían del cuerpo, queriendo indagar, queriendo saber qué es lo que había más allá. Y esto a esta muchacha la llevó a una situación tan depresiva que dice que ella en cierta ocasión estaba muriendo, cuenta el testimonio de ella. Y esta es una persona católica, esa es una mujer católica, el testimonio de ella de una mujer católica, por si usted quiere decir, no, porque esto solo hablan de los cristianos que evangélicos, no estoy hablando de cristianos evangélicos, estoy hablando del testimonio de aquella mujer. Entonces aquella mujer dice que muere en una cirugía porque ella tuvo un accidente. Entonces le van a hacer la cirugía y aquella mujer muere en aquella cirugía. Y Dios por su gracia y misericordia, Dios le permitió visitar el infierno. Dios le permitió visitar aquel lugar. Yo no sé si en visión, yo no sé si verdaderamente qué fue lo que pasó, pero esa mujer comenta que estuvo en aquel lugar. Y por la gracia y la misericordia, porque de que sus padres clamaban al Señor para que el Señor se la devolviera, para que tuviera misericordia de ella.
Y dice la palabra, cuenta el testimonio, y dice el testimonio de esa mujer, que cuando ella se presenta, dice, pues pasó como por varios salones y se presenta un ser que se le convirtió en una mujer. Y ella le dijo, pero bueno, si a mí no me gustan las mujeres, le dijo ella, entonces no importa, yo soy lo que tú quieras. Y aquella mujer se le convirtió en un hombre hermoso, dice ella. Y de repente aquel hombre se comenzó a reír, se comenzó a transformar en un ser horrible. Y entonces dice que ella le dio tanto miedo porque ella ya sabía dónde estaba. Y dice que solo clamó al Señor y le dijo, Jesús, perdóname. Jesús, perdóname. Amado, no esperemos estar ahí. El testimonio de la mujer sigue contando de que ella sintió como una mano la levantó. Sintió como una mano la levantó, dice, y que ella fue levantada y que en su visión, en lo que ella estaba, ella llegó hasta las puertas del cielo, pero de ahí fue de vuelta a la tierra. O sea, no pudo ver lo que había más allá y ella fue de vuelta en sí. Y cuando se despertó estaba entubada y estaba con un montón de cosas en su cuerpo. Amado, no esperemos llegar a esos límites para conocer la bondad y la misericordia de Dios. Estamos a tiempo, aún hay tiempo. Dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que ponga su confianza en Él, no importa en qué hoyo tú te hayas metido. Hay gente que está metida en alcoholismo, que no puede salir, en drogadicción, que no puede salir. De hecho, había una mujer que estaba orando, que pidió oración porque ella estaba practicando brujería y ella quería salir, pero se le hacía difícil. ¿Sabe por qué? Porque esa era su entrada, cómo ella podía vivir de ahí vivía ella. Entonces para ella se le hacía difícil soltar esa atadura. Pero hoy yo te vengo a decir, no importa en qué hoyo tú te hayas metido, no importa en qué hoyo tú te hayas metido, no importa en qué hoyo profundo tú te encuentres, hoy te vengo a decir lo que la Biblia dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Hoy vengo a decirte lo que la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Mirad a Él y sed salvo todos los términos de la tierra, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Hijo de Dios. Es necesario nacer de nuevo, es necesario morir a nuestra humanidad, es necesario, amado, volver a nacer, es necesario nacer del Espíritu, es necesario ser redimido por la sangre de Cristo, es necesario para poder ver y poder entrar en el reino de Dios. Es necesario un arrepentimiento genuino, no ficticio, no como los fariseos que se ponen sus mejores smoking para pretender delante de la sociedad. A eso no lo podemos impresionar. Él conoce aún nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Así que, como dijo Juan, arrepentidos, arrepintámonos. Es un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud. Morir a yo, morir a nuestra humanidad, morir a nuestros deleites, morir a nuestras vanidades, morir, amado hermano, a nuestros deseos carnales. Y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi amado, y quiero cerrar con esto diciéndote el verso de oro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que todo aquel que en Él confíe no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis amados, este es el mensaje que tengo. Mira, si tú este mensaje tú sientes que el Señor ha hablado a tu corazón, yo te quiero pedir que si este mensaje ha llegado a tu corazón, yo te quiero pedir que ahí donde tú estás, puedas repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Sé, Señor,
que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero hoy te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero volver a nacer, quiero volver a empezar, pero contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados, si usted ha hecho esta oración, yo le pido que me escriba al correo electrónico portador de gloria 76@hotmail.com. Portadores de gloria 76@hotmail.com. Escríbanos, nos gustaría saber de usted, nos gustaría escuchar su testimonio. Y si usted necesita una Biblia, envíenos su dirección y nosotros con mucho gusto le estaremos enviando una Biblia. Así que para que usted pueda escudriñar las escrituras, para que usted pueda empezar su viaje conociendo al Señor, conociendo su palabra, que la podemos encontrar en las escrituras. Así que, mi amado, un fuerte abrazo, les amamos en el amor de Cristo, les esperamos la próxima semana. Recuerde, los viernes 3 de la mañana en Guardianes del Muro, tiempo de clamor por nosotros, por nuestras familias, por nuestros niños, por nuestros gobernantes, por nuestros países. Amado, no se lo pierda, es un tiempo glorioso. 3 de la mañana, Guardianes del Muro, tiempo de clamor, todos los viernes y los sábados, por supuesto, a esta misma hora, 11 de la mañana, hora de Nueva York. Mis amados, les amamos enormemente. Un abrazo fuerte a la distancia a cada uno. La paz de Cristo sea sobre cada una de sus vidas. Les amamos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima si Cristo no ha venido.